Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Trajano. Ciertamente, Trajano es uno de los grandes emperadores romanos, fue el primero de origen no itálico y realmente había nacido en una ciudad de la antigua Hispania, en Itálica, en la Bética. Aunque también es verdad que la familia de Trajano era de origen itálico, más probablemente turdetano. Pero en cualquier caso su figura se agiganta con el paso de los siglos. De hecho fue pues emperador hasta el año 117 y realmente había nacido el 18 de septiembre del 53. Fue emperador desde el año 98 hasta su muerte en el 117. Fue un periodo en el que el Imperio Romano se extendió, digamos, al límite máximo que podía extenderse en la época, y fue quizás, diríamos, la extensión mayor durante todo el Imperio Romano, la que consiguió Trajano. En este sentido, se le considera el segundo de la tradicionalmente llamada dinastía antonina, o según reciente propuesta, dinastía Ulpio-Aelia, y fue un exitoso soldado, emperador que presidió la mayor expansión militar de la historia romana hasta el momento de su muerte. También destacó por su actividad filantrópica. Por ejemplo, hay que destacar el mercado de Trajano, que está en Roma y se puede observar y que realmente todavía se conserva. Y cuando se visita Roma, pues actualmente se puede observar ese mercado trajano, la columna trajana, etcétera. Y dejó pues muchas muestras de su poderío militar, etcétera. También, por supuesto, se pueden observar estatuas de Trajano, de la cabeza de Trajano, etcétera. Bustos de Trajano, me refiero, etcétera. Cabe decir que realmente pues llegó al poder y pues como administrador civil también pues es conocido por su amplio programa de construcción de edificios públicos que reformaron la ciudad de Roma, y dejó, como ya comenté hace un momento, numerosos monumentos que han perdurado en el tiempo, como el Foro de Trajano, el Mercado de Trajano y la Columna Trajana, que ya he nombrado anteriormente. En el 101, por ejemplo, lanzó una expedición de castigo contra el reino de Dacia, gobernado por el rey de Cébalo, derrotando al ejército dacio cerca de Tapae en 102 y conquistando finalmente el país en el año 106. Unos años después fue más al este y se anexionó el reino nabateo, estableciendo la provincia de Arabia Pétrea. Y luego de un periodo de relativa paz lanzó su campaña final en el 113 contra los partos. Llegó hasta la ciudad de Susa, que está actualmente en Irán, en el 116, logrando con ello la mayor expansión del Imperio Romano. Durante esta campaña Trajano enfermó y falleció mientras volvía a Roma, y fue deificado por el Senado, y sus cenizas se enterraron en una cámara al pie de la columna Trajana. Le sucedió su sobrino segundo y pupilo Adriano, que también fue un gran emperador para Roma. En cuanto pues, a otras cuestiones relativas a Trajano, pues cabe decir que pues cuando ascendió al trono de emperador, pues se encontraba en Colonia y pues realmente una vez nombrado emperador no marchó rápidamente a la capital, sino que se limitó a sustituir a algunos hombres infieles, a castigar a los pretorianos involucrados en la revuelta contra su predecesor y también, por supuesto, mejoró en sus primeras actividades como emperador, en sus primeras acciones de gobierno, mejoró la red de carreteras y también inició la construcción de un límite pues donde estaban situadas las tierras germanas, en el lado derecho del Rin, que habían sido ganadas para el imperio bajo Domiciano. Y en cuanto a la relación con el Senado, pues podemos decir que el nuevo emperador romano, Trajano, fue acogido por el pueblo de Roma con gran alegría, con gran entusiasmo, y pues efectivamente gobernó bien, sin derramar la sangre de sus conciudadanos, algo que había sucedido, por desgracia, en el reinado de Domiciano, y incluso liberó a muchas personas que habían sido encarceladas injustamente por Domiciano, y en ese sentido, pues su popularidad fue tal que con el tiempo incluso el Senado romano
confirió a Trajano el título honorífico de Optimus, esto es óptimo. Incluso, pues el senador Plinio, en una ceremonia en el Senado, le dedicó un famoso e interminable panegírico a Trajano, en el que pedía que se le concediera al Senado una mayor implicación en la conducción de los asuntos de la administración pública del Estado. Y, por supuesto, aunque conservó un control muy fuerte del gobierno, ocupándose minuciosamente de los asuntos de las diversas provincias e incluso pues realmente adquiriendo la responsabilidad de los permisos para la construcción de los edificios públicos, pues también fue severo y duro con los senadores que no cumplían con sus obligaciones, los que eran, por ejemplo, reos del delito de malversación de fondos, y en ese sentido pues se valió de un órgano judicial creado ex profeso por él para investigar estos delitos, el Consilium Principis, del cual formaron parte los mejores juristas de la época. Y hubo numerosas personas, sobre todo senadores, investigados por casos de mal gobierno de las provincias, gobernadores de provincias, etc., si bien el mismo Senado dictó generalmente sentencias favorables. Podemos decir que, a pesar de sus guerras contra los dacios y contra otros pueblos, eso fue algo decisivo para conseguir mantener la estabilidad del Imperio Romano, y que pues, el propio imperio pues, no se viera más acosado por los pueblos germánicos que estaban intentando entrar en los territorios del Imperio Romano. En ese sentido, pues está claro que Trajano no solamente se ocupó de las campañas militares para defender al imperio o para ampliarlo, sino también en la construcción de edificios públicos también puso su interés. Y además podemos decir, sin lugar a dudas, que fue un cauteloso estadista y filántropo, interesado en las condiciones de vida de sus ciudadanos y, por tanto, atento pues, a todo tipo de reformas sociales y políticas. Incluso, pues hay que poner de manifiesto que en materia judicial, Trajano disminuyó los tiempos de los procesos, prohibió las acusaciones anónimas, algo que parece absolutamente lógico y coherente, y también impidió que hubiera condenas con falta de pruebas sólidas o en presencia de cualquier duda. En esto se está adelantando pues, a la justicia actual, a la justicia moderna, en la que, como se dice en latín, in dubio pro reo, en caso de duda a favor del reo. En eso pues, se adelantó prácticamente pues, 2000 años a lo que sucede actualmente. Por otra parte, en materia económica y social, Trajano encontró la forma de organizar la burocracia y también promulgó leyes a favor de la pequeña propiedad campesina, porque estaba amenazada por los latifundios, y también favoreció, por ejemplo, la repoblación con campesinos libres de la península itálica, invirtiendo capitales y proporcionando a los colonos los medios para sustentarse y trabajo en los campos. A cambio, los colonos invertían una parte de las cosechas como pago de la deuda. Este sistema, que es conocido como colonato, necesitó control estatal para poder funcionar. Por otro lado, también quiso impedir Trajano que los recaudadores de impuestos depredaran a los colonos y que hubiera pues, este tipo de actitudes. Incluso para intentar evitar el declive de la agricultura itálica, impuso a los senadores que invirtieran en Italia al menos la tercera parte de sus capitales, una medida pues realmente pues, muy coherente y entendible perfectamente. Incluso a veces dio muestras de magnanimidad porque, por ejemplo, Trajano hizo quemar los registros de los impuestos retrasados para aliviar la presión fiscal sobre las provincias, algo que fue agradecido incluso por los propios ciudadanos. Abolió también pues, algunas tasaciones que cargaban tanto sobre pues, los ciudadanos que vivían en Italia como sobre los que vivían en otras provincias del Imperio Romano, e incluso pues, pudo ser capaz de crear una especie de caja de ahorros popular que concedió préstamos a los pequeños campesinos y empresarios romanos que de esa manera consiguieron disponer de más dinero, y eso favoreció la creación o el surgimiento de nuevas cooperativas y asociaciones empresariales o profesionales. Como se puede ver, también todo esto supone que Trajano pues, desarrolló una política administrativa realmente muy beneficiosa.
Incluso podemos decir que Trajano pues ordenó edificar colegios y orfanatos para los hijos ilegítimos y los huérfanos de sus soldados, garantizando, como es lógico, de esta manera que pudieran vivir adecuadamente, con un subsidio mensual y una instrucción adecuada. De esta manera consiguió el emperador garantizar a los emperadores siguientes que le iban a suceder en Roma, pues que hubiera una clase social dirigente suficientemente preparada, hábil, y que pues ayudara a las necesidades del Imperio Romano y sobre todo también de los ciudadanos. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.